And our subject is the Nuestro tema de longing este día es el anhelo de la creación. La creación anhela. Y el primer versículo que vamos a considerar tiene que ver con que la creación está limitada o atada. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y en los capítulos 5 al 7, el apóstol Pablo ha personificado al pecado frecuentemente. Lo ha tratado como si tuviera una personalidad propia, lo cual no es así evidentemente, pero puede ser considerado como si sí fuera así, y es muy útil que lo veamos así de muchas maneras. Y ahora, la creación es considerada como una persona también, y como si tuviera una personalidad. Y no es simplemente un truco literario, un dispositivo literario. El apóstol Pablo no lo utiliza solamente para que el texto sea más interesante, más emocionante. No. Hay una buena razón por la cual él asigna una personalidad a la creación. Y vamos a verlo. Esto nos ayuda verdaderamente a entender el argumento que presenta ante nosotros. Entonces el pecado es personificado en capítulos anteriores, y lo que aquí tenemos por creación es todo lo que ha sido creado con excepción de los seres humanos. Eso es lo que quiere decir aquí creación. Y sabemos que sí tenemos que entender el término creación aquí, en este pasaje en particular, porque si miras el versículo 22 y el 23, ahí el apóstol hace una distinción. Dice, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Entonces los seres humanos están excluidos aquí y separados del resto de la creación al analizar este pasaje. Entonces vamos de vuelta al versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el de aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto es creación, exceptuando los seres humanos. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y podemos ver a medida que avanzamos, podemos ver el porqué de que se hace personal. La creación se hace personal y vemos el porqué. Y si pudiera agregar a la ilustración que esto nos da, si pudiera agregar algo, es como si somos juveniles, criminales juveniles. Solamente quiero ilustrar el punto. Y vivimos en una sociedad en una sociedad en la cual el Código Civil Penal nos dice que si una persona es un padre o un guardián con un delincuente juvenil, pues esa persona tiene que ir a la cárcel junto con el criminal. Esta es una ilustración muy descabellada, lo sé, pero es la mejor ilustración que puedo pensar e imaginar. Entonces, este criminal juvenil es sentenciado, es enviado a una cierta prisión, y el padre o los padres o el guardián tiene que ir también a esa prisión. Ellos tienen que sujetarse al mismo régimen, al mismo rigor, y tienen que estar ahí con el criminal juvenil. Y esto ilustra lo que tenemos aquí en este pasaje. La creación está sentenciada con nosotros, y tiene que ser así en cierto sentido, porque la creación es nuestro ambiente. Y el castigo del hombre, del ser humano, por su caída, por su rebelión en contra de Dios, el castigo de la raza humana, el castigo en el huerto del Edén, es que todo el ambiente cayó bajo una maldición de Dios, bajo un juicio. Y vinieron restricciones y la muerte entró también. Esa fue la característica principal. La muerte fue la característica principal. La muerte al respecto de la cual el hombre tuvo advertencia. Se le dijo que si comía del árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal, moriría. Y el principio de la muerte comenzaría. Y en ese mundo maravilloso antes de la caída no había muerte. Y ahora entró la muerte después del pecado. Y la corrupción. Y cosas terribles. Y predadores, etcétera. Y todo el ambiente biológico cambió. Pero es como si nuestro Padre guardián, la creación, el mundo en el cual vivimos, todo el cosmos, si quieres, tuvo que venir a la prisión con nosotros y cayó con nosotros. Y esta es la ilustración
que esta personificación de la creación en esto que vamos a ver aquí, esto es lo que provee. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y tal como en mi ilustración descabellada, tu padre o tu guardián va a prisión contigo para cuidarte en cierto sentido, así también ese padre guardián anhelará el día de tu liberación. Y así también la creación anhela entonces que llegue el final de los tiempos y la redención de los hijos de Dios. Porque la creación será liberada. Evidentemente primero será destruida, se nos dice en la Escritura, pero después inmediatamente será resucitada, será reconstituida, será rejuvenecida y de una forma maravillosa y gloriosa será creada otra vez y probablemente será mucho más grande que lo que vemos ahora. No lo sabemos, pero ya no habrá muerte, ya no habrá declive ninguno, ya no habrá peligro, ya no habrá predadores. Y todo será nuevo. Y nuestro Padre guardián, que es la misma tierra, la creación y todo lo que hay en ella, anhela el día de nuestra liberación, cuando esta creación será liberada también. Y la muerte de Cristo y su muerte redentora en la cruz del Calvario libera no solamente a su pueblo, su pueblo redimido, sino que también su ambiente. Entonces podemos entenderlo así. Cuando Dios creó el mundo, creó algo maravilloso, algo perfecto. Y todo el universo. Y esto estaba más allá de toda maravilla. Y después el hombre. Y después vino la caída. Y todo cayó. Los seres humanos, su ambiente, todo cayó. ¿Acaso Dios será frustrado en su plan? ¿Su creación será perdida para siempre? ¿Se perderá? ¿La raza humana se perderá para siempre? No, Cristo ya ha venido. Y Él ha sufrido y Él ha muerto y Él ha tomado, Él ha llevado las consecuencias del pecado Él mismo. De modo que podamos ser perdonados y tengamos salvación y toda la creación puede ser hecha de nuevo de forma hermosa y va a ser un paraíso físico y eterno y espiritual. Será el ambiente de todos los redimidos. Esa es la ilustración que estamos viendo aquí. Y lo entenderemos mejor si la creación, con el propósito de la ilustración, se hace personal. Porque el anhelo ardiente de la creación. Y hay otro aspecto aquí también, otra parte. Esto nos ayuda a ver el que se personifica en la creación, nos ayuda a ver el potencial en la creación. Nos ayuda a ver, y veremos un poco más a medida que avanza el sermón, pero pensemos al respecto de la hermosura de la creación. A pesar de toda la muerte, y la muerte la ruina, a pesar de toda la corrupción y los peligros inherentes en la creación, y los problemas, mira cuán hermosa es la creación, cuánto más hermosa y maravillosa puede ser. Todavía tiene mucha hermosura y tiene hermosas características para que podamos ver cuánto mejor y el poder y las capacidades de nuestro Dios infinito, nuestro diseñador infinito. Entonces, veremos estos versículos uno por uno. La creación se dice de ella que tiene una expectativa, hay algo que está planeado para ella. Y se dice que tiene una anticipación intensa, ardiente, profunda. ¿Qué puede significar esto en términos reales? Bueno, la creación no fallará. No desaparecerá de pronto. De pronto no será algo inevitable. Eso nunca sucederá. A pesar de toda la muerte y los cambios y las calamidades y las catástrofes, hay un futuro para la creación. Tiene una expectativa. No fallará. No se destruirá a sí misma. No frustrará el propósito de Dios. Ni tampoco avanzará. Está bajo limitaciones. Está limitada. El apóstol dice que está atada, está en esclavitud. Este es el griego literalmente. Es una creación esclavizada. Tiene limitaciones.
La teoría de la evolución lo que sugiere es que hay diferentes formas en las que la creación avanzará y seguirá y se desarrollará y nos dará sorpresas. Y si sobreviviese durante billones de años, nos sorprendería de acuerdo a las teorías evolutivas, pero eso no es así, porque no solamente tiene un futuro, sino que también tiene una gran cadena, tiene una limitación sobre la creación, sobre ella, no puede desarrollarse más allá de lo que puede ser visto, no puede avanzar, está en suspenso, está reservada. Entonces hay una tensión en la creación, y esto se describe aquí en este pasaje, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. Y después en el versículo 22, porque sabemos, es cierto, podemos observar esto, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto, como alguien que va a dar a luz. Eso es lo que dice aquí el griego. Gime a una con dolores de parto, con dolores, hasta ahora. Hay bastante tensión ahí en el mundo físico. Hay presión, hay una contradicción, porque la creación, con todos sus sistemas y hermosura, es sostenida por el poder de Dios y aún así de la misma manera, a través del juicio de Dios y la maldición, es un ambiente que está limitado. Está restringido, está atado, está en esclavitud a los propósitos de Dios en esclavitud. Así que las tormentas, los terremotos, las inundaciones, todo eso terminará. Y después hay una gran batalla entre la vida y la muerte. La vida surgen flores, por ejemplo, en un momento, y después hay muerte y destrucción. Y cambio también. Hay una gran tensión en el mundo y en el universo. Tratando de producir, hay potencial, hay poder, pero hay muerte también, hay limitación. Y toda la creación parece estar gimiendo con dolores de parto bajo este esfuerzo. Es como si, y esto es una ilustración, ¿ok? Recordemos, una ilustración que nos da el apóstol, es como si está esforzándose por producir el objetivo para el cual fue hecha, que está tratando de producir el final de la sentencia que está sobre el hombre. Está anhelando que llegue el tiempo en el que Cristo volverá y todo cambiará. Y será esta creación momentáneamente destruida, pero después será creada otra vez y hecha más hermosa y tendrá libertad. Y todo su potencial y hermosura y maravilla por fin florecerá. Esta es la ilustración aquí en estos versículos. ¿Qué prevalecerá? ¿La muerte y la destrucción o la vida y los nacimientos, por así decirlo? Y entonces la venida de Cristo liberará la creación, pero mientras tanto está sujeta. Por un lado está sostenida por Dios para que pueda ser un ambiente para el hombre, y aún así está esperando un grande evento, la resolución de todas las cosas. El punto final de las profecías, porque nos dice el versículo 19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El griego indica que está observando con el rostro inclinado. La creación inclina el rostro, se hace hacia adelante, esperando poder ver la venida de Cristo y la liberación de los hijos de Dios. Bueno, los mares están sujetos. Bueno, sabemos evidentemente que hay inundaciones, pero en general los mares están sujetos en su lugar. Todo está restringido a un lugar. Todo es puesto en un cierto lugar. Los ciclos están ahí, los sistemas son maravillosos. Pero hay depredadores y hay muerte. Y queridos amigos, algo que debo decir. Este mundo, nos dice el apóstol, casi parece saber que su propósito y su objetivo es para con los hijos de Dios. Se comporta como si lo supiera. Evidentemente no puede ser así.
pero se comporta como si lo supiera, bajo la mano de Dios. Entonces Pablo libremente, bajo inspiración de Dios, personifica la creación. ¿Quiénes son las personas que defienden el mundo y que defienden las cosas naturales? Bueno, pues desde luego que son los ateos, son los humanistas. Ellos desprecian toda noción de Dios y a Dios mismo, y ellos piensan que ellos son los dueños del mundo. Todo tiene que tener una explicación racional. Todo tiene que tener una explicación terrenal. Y entonces ellos dejan a un lado a Dios, no creen en Él y transfieren toda su atención y su interés a la tierra. Y aún así, la ironía inmensa es que la tierra no lo ve de la misma manera. No en el concepto que el apóstol Pablo nos está dando aquí. La tierra no les está mirando a ellos, por así decirlo, sino a nosotros, los creyentes. Nosotros que estamos esperando lo celestial. La tierra no tiene respeto por los ateos y los humanistas y las personas que quieren que la tierra sea un Dios y que su único lugar y su todo en todo es la tierra, porque la tierra está inclinando su cuello para poder mirar la redención y la libertad de los hijos de Dios. Ah, ese es mi día, dice el mundo, cuando los hijos de Dios sean revelados, cuando Cristo vuelva y cuando esta fase presente termine y toda mi limitación y juicio sea removida, si yo tenga libertad también como ellos, dice la creación. Esa es la tierra personificada. Es nuestra tierra, no es de ellos, de los ateos y los que aman la tierra. Ellos no entienden. Es nuestra y está reservada para nosotros. Y está bajo limitaciones porque es nuestro lugar de juicio en este momento. Pero será liberada y está anhelando que llegue este día. Esa es una ilustración, claro. Pero eso es lo que el apóstol nos dice aquí. Y esto es algo muy grande, ¿no es cierto? ¿No te das cuenta de esto? ¿No crees tú que es así? Todas las personas que son terrenales, que aman la tierra, ni siquiera es su lugar esta tierra. No está destinada para ellos. No tiene que ver con ellos. Tiene sus ojos, por así decirlo, la creación sobre nosotros, el pueblo de Dios. Es nuestro lugar. Y será hermoseado, por así decirlo, será hecho maravilloso por nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El significado de esto es claro. La tierra, que se le da una personalidad para esta ilustración, no está inclinando su cuello para ver quiénes son los hijos de Dios. Eso sería la forma errónea de interpretar el texto. No está interesada en, por ejemplo, él o ella. Ellos son los hijos de Dios. Lo que el pasaje dice más bien es que está esperando el día en que la obra de Cristo y el fruto de la obra de Cristo será revelado. De modo que la tierra pueda decir, nunca supe que habían tantos. Nunca supe que era una redención tan maravillosa. Nunca me di cuenta que había personas de toda tierra y nación, de toda época del mundo. La tierra, vista como si fuera personal, está anhelando el día en el que verá con maravilla y sorpresa el ámbito y el carácter de la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y lo que Él ha pagado ahí en la cruz del Calvario, Cristo, la extensión de su compra. Y tal vez la tierra verá a ciertas personas, sí, y se maravillará ante los trofeos de la gracia, el cambio radical producido por la conversión a Cristo, las maravillas de la reconstrucción en las vidas que Dios ha obrado, y con toda certeza la tierra se maravillará por la hermosura que nos revestirá en el día de que Cristo vuelva. Y que ya no tendremos pecado y tendremos un carácter
diferente y gloria. Y este es el sentido del pasaje aquí. El anhelo ardiente de la creación, el fuerte y profundo deseo de la creación, es el aguardar, el inclinar su cuello y mirar la manifestación de los hijos de Dios. Manifestación o revelación de los hijos de Dios y lo que constituyen los redimidos. No tanto, por así decirlo, quiénes son, sino el logro de la gracia, el logro de Cristo, y el ámbito y el tamaño y el carácter. Y aquí tenemos dos grupos de personas. Tenemos a aquellos millones o billones de personas que han sido redimidos o redimidas y sin sus cuerpos están en el paraíso de Cristo, en su alma. Y a medida que la última generación de creyentes está en la tierra, cuando Cristo vuelva, y sean resucitados para encontrarse con Cristo en el aire, serán llevados, se les dará su cuerpo de resurrección, y ese es el día que la creación anhela. Versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, es decir, futilidad, vanidad. ¿Qué vanidad, qué futilidad tiene que sufrir la creación durante este periodo de tiempo cuando la maldición está sobre ella, cuando no puede avanzar? Una creación limitada, maravillosa sí, pero limitada. La creación fue sujeta a este periodo de vanidad o futilidad, no por su propia voluntad, no fue la culpa de la creación, sino la del hombre, a través de su caída, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios la sujetó a esperanza. Cuando Dios sujetó a la tierra creada al juicio, introdujo la muerte e hizo que este fuera un lugar de restricción y castigo. Él sujetó a la creación en esperanza, en anticipación de restauración final y rejuvenecimiento final. Y eso es lo que se nos dice en el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Y notamos cómo el apóstol es inspirado a expresar esto como si fuera a ser una sorpresa para nosotros. Y esto es frecuentemente el caso. Pensamos, por ejemplo, respecto a nuestra salvación, recordamos cómo Cristo murió por pecadores. Y pensamos al respecto de lo que significa para nosotros el tener una condenación removida y el pecado purgado y que el cielo nos sea otorgado y tener una nueva vida en Cristo. Y el apóstol, en estas palabras inspiradas, parece estar explicándonos o diciéndonos la idea de que nos olvidamos de la creación. Y evidentemente la creación no tiene una verdadera personalidad, así que es entendible que nos olvidemos de ella. Pero nos olvidamos al respecto de la diferencia que esto hará a la creación. Entonces lo explica así, versículo 21. Porque también la creación misma será liberada también. Las palabras están llenas de sorpresa, en cierto sentido. La creación misma. Se te había olvidado, ¿no es así? Parece que dice estas palabras así. Será liberada la creación de la esclavitud de corrupción, ya no habrá más muerte. Las cosas creadas y que tienen vida siempre tienen esa vida. Las hojas siempre serán gloriosas, nunca se secarán y morirán, sino que habrá completa libertad dentro de la creación. La creación misma será liberada de la esclavitud, de corrupción. La creación sirve a la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué libertad tenemos? Ese es el versículo 21. Quiero leer unos cuantos versículos de 2 de Pedro, capítulo 3. Esto lo explica todo lo que queremos decir. 2 de Pedro 3.
Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 11. O más bien el 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Será reconstituida. Es el lugar donde mora la justicia. Y ese es el evento que es descrito en el versículo 21. La creación misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la libertad del pecado. Seremos puros, no tendremos ninguna mancha. Libertad de nuestro estado de perdición. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esto no puede ser contradicho. Esto está con dolores de parto. Míralo, lo mencionamos ya. Ola tras ola de vida que termina, generación tras generación que nace y muere. Sabemos que toda la creación está aún con dolores de parto, en olas, tratando de producir vida y siendo frustrada constantemente por la muerte hasta la venida de Cristo. El versículo 23, y no solo ella, no solamente toda la creación y las colinas y las montañas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Las primicias del Espíritu, yo sé que ustedes saben que las primicias en la Biblia se refiere al libro de Levítico y Deuteronomio, los libros de Moisés, y a la ordenanza de Dios en tiempos antiguos, que al principio de la cosecha, una gavilla o manojo o fajo de la cosecha se tenía que traer antes de que se cortase la siega. Las primicias tenían que ser traídas al sacerdote, y el sacerdote ofrecía ante el Señor una ofrenda mecida con otras ofrendas, para ofrendas de olor gratísimo, y solamente entonces el resto de la siega se reunía. Es la gavilla o manojo o fajo que se tenía que dar al Señor, y el apóstol Pablo utiliza esto como una ilustración. Antes de que Cristo vuelva, cuando somos convertidos aquí en la tierra, somos como primicias de lo que seguirá, y el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, y esto es una primicia. Todo lo que te sucedió en la conversión, fuiste iluminado por el Espíritu, tus ojos fueron abiertos, entendiste que Dios estaba allí más claramente, más que nunca antes, entendiste tu condición de que eras un pecador ante Dios, y aprendiste al respecto de Cristo y su sufrimiento y muerte, y sentiste tu necesidad y fuiste humillado. Esta es la primicia del Espíritu Santo en tu vida. Fuiste traído a arrepentimiento. Se te dio la experiencia de una nueva vida en la conversión. Caminaste con Dios y le encontraste. Probaste su fidelidad, oraste a Él, le amaste, le buscaste. Todo eso es la primicia. Y la siega será después de que mueras. Y después, ahí aún todavía no lo tendrás todo, porque tendrás todo lo que tú quisieras cuando tu espíritu vaya a estar con Cristo, tu alma, y estés en el paraíso de Cristo.
Y eso es más maravilloso que lo que el lenguaje humano puede describir. Y aún así hay más. Vivirás en el paraíso de Cristo en perfección y en comunión con el Señor. Sabrás todas las cosas. Y aún así hay algo más. La plena ciega, cuando Cristo vuelva y haga nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Y tú recibirás tu cuerpo de resurrección y entonces vivirás en un ambiente físico pero celestial con Cristo a través de las épocas eternas. Y ahora solamente tienen las primicias, el comienzo de esto en esta vida, versículo 23, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, que en la conversión recibimos las primicias, nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros mismos. Claro, nos gozamos en el Señor, tenemos certeza de salvación, tenemos gran felicidad a pesar de las cosas difíciles en la vida, pero junto con eso hay un elemento en nosotros que clama dentro de nosotros, gime dentro de nosotros, esperando por la adopción, ese regreso de Cristo. Esos cuerpos resucitados, la consumación final y gloria, la redención de nuestros cuerpos. Noten estos términos, todo esto se utiliza respecto de nuestra salvación en el tiempo. Tenemos el espíritu de adopción, somos adoptados en la familia de Cristo. Tenemos redención de nuestro cuerpo, ha sido comprado, Cristo lo compró. Pero la adopción plena es cuando estamos con Él. Y podemos verle entonces y maravillarnos ante Él. Esa es la adopción final y suprema. La redención final y suprema es cuando el cuerpo, pero también el espíritu, son traídos de vuelta a nosotros. El cuerpo es traído de vuelta a nosotros porque somos salvos, versículo 24, en esperanza. Y tengo que mencionar este versículo antes de terminar. Es un versículo que muchas veces atribuye a las personas a través del tiempo. Versículo 24 de Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Qué significa esto? Sabemos que somos salvos por la gracia, no por esperanza. Y este es un asunto de que... Esto es algo que preocupa a algunas personas, de hecho. Y las traducciones modernas, casi todas, cambian lo que dice el griego. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, como lo dice la Reina Valera del 60 y la Biblia de las Américas también. Sin embargo, la versión inglesa, la King James, adopta la traducción de Guillermo Tyndale, como hace en el 95% de los casos del Nuevo Testamento, y en particular aquí, somos salvos por esperanza. Pero está mal eso. ¿Pensamos que está mal? No somos salvos por esperanza, somos salvos en esperanza. Bueno, somos salvos por la gracia, tan solo por la fe, y somos salvos en esperanza. Pero no me apresuraría a dejar a un lado esta preposición, creo, para poner un en. Porque ambas cosas son ciertas. Somos salvos en esperanza, pero así como dice la traducción inglesa King James, somos salvos en esperanza, pero dice el inglés por esperanza. Y tal vez este es el sentido del pasaje aquí. Y de hecho yo estoy seguro de que es así. Y de hecho los versículos anteriores ya nos han hablado al respecto de que recibimos un cuerpo resucitado en los nuevos cielos y nueva tierra. Y dice que eso es la adopción. El término que se utiliza de la conversión de un cristiano, de ser adoptado en la familia de Cristo, es utilizado para la bendición final. De la adopción de la persona completa, cuerpo y alma. Esa adopción a ese eterno futuro celestial. Y también la redención. Hablamos al respecto de la redención como nuestra conversión. Eso está bien, pero se utiliza la misma palabra para referirse al estado final. Cuando estemos en la gloria eterna con un cuerpo de resurrección. Y de hecho está utilizando la palabra salvos en el mismo sentido. No refiriéndose a cuando fuimos salvos y venimos a Cristo
encontramos salvación y nuestra alma fue salva, sino más bien refiriéndose a la salvación final, cuando recibamos también el cuerpo de resurrección y ya estemos completos y completamente a salvo. Y sin lugar a duda utiliza el término en ese sentido. En esperanza fuimos salvos. Y lo puedo explicar si lo entendemos así. Somos salvos evidentemente por la gracia, pero somos salvos en última instancia por esperanza. No es el agente, no es el medio, pero la esperanza la que mantiene nuestra mirada, nuestra anticipación de la gloria, la que nos guarda hasta ese momento final. Y yo creo que esto es lo que el apóstol quiere decir aquí. Y la traducción inglesa King James, que sigue a Tyndale y a la Biblia de Ginebra y otras Biblias antiguas, creo que están bien. En esperanza, o más bien porque por esperanza, no en, sino por esperanza fuimos salvos. Para la situación final. Es una anticipación que nos lleva a través de la vida hasta la eternidad. Y en última instancia, a recibir el cuerpo purificado de resurrección. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Aquí voy a decir anticipación. Ese es el significado de la palabra griega aquí. Esperanza es una palabra que no es muy... que es más general. Entonces la esperanza o la expectación que se ve no es expectativa. Y si algo ya recibiste, ya no tienes expectación de eso, porque ya lo tienes. ¿Y por qué no dice entonces el apóstol algo tan obvio? ¿Por qué no dice algo tan obvio el apóstol? Por esta razón. Si tú fijas tu mente en obtener cosas en la tierra, y eres creyente, hombre o mujer, cristiano o cristiana, lo que esto implica es que no tendrás expectación de la gloria celestial y el cuerpo de resurrección. Y si tú no anticipas la gloria celestial y el cuerpo resucitado, entonces no tienes nada que te lleve a través de las tribulaciones y problemas y las tentaciones que vienen a ti. Y cuando Satanás plante en tu mente, o lo que venga de dentro de tu antigua naturaleza, cuando Satanás o tu antigua naturaleza te propongan a tu mente que tienes que tener algo más en este mundo, alguna posición alta para tener autogratificación y tener contentamiento y felicidad en este mundo, y Satanás te dice que desesperadamente necesitas esta posición para ser feliz, para estar establecido, para sentirte que ya has tenido realización. Cuando estas tentaciones vengan, vas a ver que te será difícil resistirlas, porque tu mente no está fija en la expectativa de las cosas celestiales y eternas. El razonamiento del apóstol es el siguiente. Si la naturaleza inánime, si la creación inánime parece estar esforzándose y anhelando ver el día de su liberación, cuanto más las personas inteligentes que piensan, los creyentes, tendrían que anhelar el día de su liberación. Este es el razonamiento implícito en el pasaje entero. Porque la expectativa ardiente o el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, la revelación de los hijos de Dios. El versículo 19, la obra de Cristo y lo que Él ha comprado y logrado en la eternidad. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza de algo mucho mejor. Porque también la creación misma será libertada. Y si la creación está anhelando ser liberada, ¿tú también, te pregunto? ¿Tú y yo? ¿Estamos anhelando ese gran día? Versículo 24. Porque si estoy enfocando mi mente en cosas que pueden verse, entonces no tengo una fuerte expectativa
por el cielo y la gloria, y los nuevos cielos y la nueva tierra, porque lo que alguno ve, lo que ya tiene, ¿a qué esperarlo? ¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Queridos amigos, frecuentemente reflexionen al respecto del futuro. Mientras más piensas al respecto del futuro, menos serás atraído por las cosas de la tierra. Afirma estas cosas. Cuando ores, frecuentemente dile al Señor: yo creo, Señor, en los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia. Yo creo, Señor, en el cuerpo de resurrección. Yo creo que veré con mis ojos las cosas gloriosas de Cristo. Alábale, dale gracias frecuentemente. Maravíllate ante el privilegio que es tuyo, de que puedes decir: sé que le veré en su gloria y estaré con él, y estaré en el paraíso de Cristo primero, y después en esos nuevos cielos y nueva tierra. Mira el mundo natural. Cuando tengas la oportunidad, mira las cosas naturales. Si Dios puede darnos incluso en este mundo caído tales cosas hermosas, tal escenario como los que podemos ver a veces, cuando el día de la liberación de la creación venga, la liberación de la creación, la nueva creación, la podamos ver, cuánto más glorioso será todo, cuánto más glorioso la obra de Dios. Hay que desear la salvación de otros. Cada que tengas autocompasión, recuerda estas cosas. Quita eso de en medio, querido amigo, querida amiga. Que estas cosas creen en ti tal sentido de deuda, que entonces sirvas a Cristo con todas tus fuerzas mientras estás aquí en la tierra, con todo tu ser. Observa incluso a los creyentes, a quienes tú admiras tal vez debido a su piedad y debido a su comportamiento y a sus actitudes, y piensa cuánto mejor, incluso mejor que esto, cuánto mejor Dios nos hará a todos nosotros en esos nuevos cielos y nueva tierra. Tú anhelas estar en aquel lugar donde incluso entre creyentes ya no hay chismes, ya no hay calumnias de ninguna persona, ya no hay nada que sea desagradable, sino solamente confianza plena los unos a los otros, el pleno respeto los unos de los otros. Queridos amigos, anhelen estas cosas, busquen estas cosas. Si esperamos, si anticipamos lo que no vemos, versículo 25, con paciencia y perseverancia lo aguardamos. Entonces yo creo que es correcto decir que por esperanza o por anticipación fuimos salvos. Primero tienes que ser salvo por la gracia, y ahora tu alma está salvo, y lo que te guarda con fidelidad, lo que en cierto sentido te salva y te sostiene hasta el final, es la expectativa, la expectación, la anticipación. Ahora el pasaje tiene sentido. Y el enunciado final: si la tierra inánime anhela ese día, ¿por qué entonces yo no estoy anhelando mucho más ese gran día?